La mañana de lo que debería haber sido el día más feliz de su vida, Sofía despertó con mariposas en el estómago y el corazón lleno de esperanza. Después de 3 años de noviazgo, finalmente se casaría con Roberto, el hombre que creía conocer mejor que a nadie. Había soñado con este momento desde que era una niña pequeña, imaginando el vestido blanco perfecto, las flores aromáticas y la promesa de amor eterno frente a sus seres queridos. El salón de eventos estaba decorado con elegancia, cada detalle cuidadosamente planeado durante meses de preparación. Las rosas blancas y rosadas adornaban cada mesa, las luces doradas creaban una atmósfera mágica, y el altar donde pronunciarían sus votos lucía espectacular. Los invitados comenzaron a llegar temprano, llenando el lugar con risas y conversaciones animadas. Todos parecían genuinamente emocionados de presenciar la unión de la pareja que muchos consideraban perfecta. Sofía se encontraba en la habitación nupcial, rodeada de sus damas de honor, cuando recibió el primer mensaje extraño en su teléfono. Era de un número desconocido, con una fotografía que la dejó completamente helada. En la imagen aparecía Roberto, su futuro esposo, en una situación comprometedora con otra mujer. Al principio pensó que era una broma cruel o algún tipo de error, pero conforme siguieron llegando más mensajes con evidencia irrefutable, su mundo comenzó a desmoronarse. Las fotografías mostraban una relación que había durado varios meses, encuentros secretos en hoteles, cenas románticas y momentos íntimos que Roberto había compartido con su amante mientras le juraba fidelidad a Sofía. Cada imagen era como una puñalada directa al corazón, destruyendo no solo sus sueños de boda, sino también la confianza que había depositado ciegamente en el hombre que amaba. Con las manos temblorosas y lágrimas amenazando con arruinar su maquillaje perfecto, Sofía intentó llamar a Roberto para confrontarlo, pero el teléfono sonaba ocupado una y otra vez. Sus damas de honor notaron su estado de angustia, pero ella no podía encontrar las palabras para explicar lo que estaba sucediendo. ¿Cómo podía contarles que su boda perfecta estaba a punto de convertirse en la humillación más grande de su vida? Mientras tanto, en el salón principal, los invitados esperaban pacientemente el inicio de la ceremonia. La familia de Sofía había viajado desde diferentes ciudades para estar presente en este momento especial, sus abuelos habían hecho un esfuerzo considerable para asistir, y sus amigos más cercanos habían cancelado otros compromisos para acompañarla. La presión de no decepcionar a todos estos seres queridos se sumaba al dolor que ya sentía en el pecho. El fotógrafo de la boda se acercó para tomar las últimas fotografías antes de la ceremonia, capturando lo que creía serían momentos de felicidad pura, sin saber que estaba documentando los últimos minutos de inocencia de Sofía antes de que su vida cambiara para siempre. Las imágenes mostraban a una novia radiante por fuera, pero por dentro se estaba desmoronando pieza por pieza. Finalmente, Roberto apareció en la puerta de la habitación nupcial, luciendo nervioso y evitando el contacto visual directo con Sofía. Ella lo confrontó inmediatamente con las fotografías, esperando una explicación, una disculpa sincera, o al menos una muestra de remordimiento. Sin embargo, la reacción de Roberto fue completamente inesperada y devastadora. En lugar de negar las acusaciones o mostrar arrepentimiento, Roberto la miró con frialdad y le dijo que había estado esperando el momento adecuado para terminar la relación, pero que las cosas se habían complicado demasiado con todos los preparativos de la boda. Confesó que llevaba meses sintiéndose atrapado y que la otra mujer representaba lo que realmente quería en su vida. Sus palabras fueron como cuchillos afilados, cortando profundamente en el alma de Sofía. Lo que sucedió después fue aún más humillante. Roberto no tuvo el valor de enfrentar a los invitados y explicar la situación. Simplemente desapareció, dejando a Sofía sola para lidiar con las consecuencias de su traición. Ella tuvo que encontrar la fuerza para salir de la habitación nupcial, caminar hasta el altar donde todos la esperaban con sonrisas expectantes, y anunciar que no habría boda. El silencio que siguió a su anuncio fue ensordecedor. Los murmullos comenzaron a extenderse por todo el salón como ondas en un estanque, y Sofía pudo sentir las miradas de lástima y curiosidad clavándose en ella como dagas invisibles. Algunos invitados parecían confundidos, otros mostraban compasión genuina, pero todos fueron testigos de lo que se convertiría en el momento más humillante de su vida. Esa noche, mientras el salón se vaciaba lentamente y los restos de lo que debería haber sido su recepción de bodas quedaban abandonados, Sofía tomó una decisión que cambiaría su destino para siempre. No permitiría que esta traición la definiera o la destruyera. En medio del dolor más profundo que había experimentado jamás, encontró una chispa de determinación que la sorprendió incluso a ella misma. Pero lo que Sofía no sabía en ese momento era que esta humillación pública sería solo el catalizador de una transformación extraordinaria que la llevaría a descubrir una fuerza interior que nunca supo que poseía, y que su historia estaba lejos de terminar. La mañana de lo que debería haber sido el día más feliz de su vida, Sofía despertó con mariposas en el estómago y el corazón lleno de esperanza. Después de 3 años de noviazgo, finalmente se casaría con Roberto,
el hombre que creía conocer mejor que a nadie. Había soñado con este momento desde que era una niña pequeña, imaginando el vestido blanco perfecto, las flores aromáticas y la promesa de amor eterno frente a sus seres queridos. El salón de eventos estaba decorado con elegancia, cada detalle cuidadosamente planeado durante meses de preparación. Las rosas blancas y rosadas adornaban cada mesa, las luces doradas creaban una atmósfera mágica, y el altar donde pronunciarían sus votos lucía espectacular. Los invitados comenzaron a llegar temprano, llenando el lugar con risas y conversaciones animadas. Todos parecían genuinamente emocionados de presenciar la unión de la pareja que muchos consideraban perfecta. Sofía se encontraba en la habitación nupcial, rodeada de sus damas de honor, cuando recibió el primer mensaje extraño en su teléfono. Era de un número desconocido, con una fotografía que la dejó completamente helada. En la imagen aparecía Roberto, su futuro esposo, en una situación comprometedora con otra mujer. Al principio pensó que era una broma cruel o algún tipo de error, pero conforme siguieron llegando más mensajes con evidencia irrefutable, su mundo comenzó a desmoronarse. Las fotografías mostraban una relación que había durado varios meses, encuentros secretos en hoteles, cenas románticas y momentos íntimos que Roberto había compartido con su amante mientras le juraba fidelidad a Sofía. Cada imagen era como una puñalada directa al corazón, destruyendo no solo sus sueños de boda, sino también la confianza que había depositado ciegamente en el hombre que amaba. Con las manos temblorosas y lágrimas amenazando con arruinar su maquillaje perfecto, Sofía intentó llamar a Roberto para confrontarlo, pero el teléfono sonaba ocupado una y otra vez. Sus damas de honor notaron su estado de angustia, pero ella no podía encontrar las palabras para explicar lo que estaba sucediendo. ¿Cómo podía contarles que su boda perfecta estaba a punto de convertirse en la humillación más grande de su vida? Mientras tanto, en el salón principal, los invitados esperaban pacientemente el inicio de la ceremonia. La familia de Sofía había viajado desde diferentes ciudades para estar presente en este momento especial, sus abuelos habían hecho un esfuerzo considerable para asistir, y sus amigos más cercanos habían cancelado otros compromisos para acompañarla. La presión de no decepcionar a todos estos seres queridos se sumaba al dolor que ya sentía en el pecho. El fotógrafo de la boda se acercó para tomar las últimas fotografías antes de la ceremonia, capturando lo que creía serían momentos de felicidad pura, sin saber que estaba documentando los últimos minutos de inocencia de Sofía antes de que su vida cambiara para siempre. Las imágenes mostraban a una novia radiante por fuera, pero por dentro se estaba desmoronando pieza por pieza. Finalmente, Roberto apareció en la puerta de la habitación nupcial, luciendo nervioso y evitando el contacto visual directo con Sofía. Ella lo confrontó inmediatamente con las fotografías, esperando una explicación, una disculpa sincera, o al menos una muestra de remordimiento. Sin embargo, la reacción de Roberto fue completamente inesperada y devastadora. En lugar de negar las acusaciones o mostrar arrepentimiento, Roberto la miró con frialdad y le dijo que había estado esperando el momento adecuado para terminar la relación, pero que las cosas se habían complicado demasiado con todos los preparativos de la boda. Confesó que llevaba meses sintiéndose atrapado y que la otra mujer representaba lo que realmente quería en su vida. Sus palabras fueron como cuchillos afilados, cortando profundamente en el alma de Sofía. Lo que sucedió después fue aún más humillante. Roberto no tuvo el valor de enfrentar a los invitados y explicar la situación. Simplemente desapareció, dejando a Sofía sola para lidiar con las consecuencias de su traición. Ella tuvo que encontrar la fuerza para salir de la habitación nupcial, caminar hasta el altar donde todos la esperaban con sonrisas expectantes, y anunciar que no habría boda. El silencio que siguió a su anuncio fue ensordecedor. Los murmullos comenzaron a extenderse por todo el salón como ondas en un estanque, y Sofía pudo sentir las miradas de lástima y curiosidad clavándose en ella como dagas invisibles. Algunos invitados parecían confundidos, otros mostraban compasión genuina, pero todos fueron testigos de lo que se convertiría en el momento más humillante de su vida. Esa noche, mientras el salón se vaciaba lentamente y los restos de lo que debería haber sido su recepción de bodas quedaban abandonados, Sofía tomó una decisión que cambiaría su destino para siempre. No permitiría que esta traición la definiera o la destruyera. En medio del dolor más profundo que había experimentado jamás, encontró una chispa de determinación que la sorprendió incluso a ella misma. Pero lo que Sofía no sabía en ese momento era que esta humillación pública sería solo el catalizador de una transformación extraordinaria que la llevaría a descubrir una fuerza interior que nunca supo que poseía, y que su historia estaba lejos de terminar. Los días que siguieron a la humillación pública se convirtieron en una pesadilla interminable para Sofía. Cada mañana despertaba esperando que todo hubiera sido un sueño terrible, pero la realidad la golpeaba con fuerza renovada. Su teléfono no dejaba de sonar con llamadas de familiares preocupados, amigos curiosos y conocidos que fingían compasión mientras buscaban detalles jugosos del escándalo. Las redes sociales se habían convertido en su peor enemigo,
con fotografías de la boda cancelada circulando como fuego salvaje. La historia de su humillación había llegado hasta los rincones más inesperados de su ciudad. En el supermercado, las cajeras susurraban cuando la veían pasar. En su trabajo como diseñadora gráfica, los colegas evitaban el contacto visual directo, como si la traición fuera contagiosa. Incluso su jefe, quien siempre había sido comprensivo, comenzó a mostrar signos de incomodidad cuando ella entraba a las reuniones. La vergüenza la seguía como una sombra constante, recordándole a cada momento lo que había perdido. Durante las primeras semanas, Sofía intentó mantener una apariencia de normalidad, pero por dentro se sentía completamente vacía. Había perdido no solo a su prometido, sino también la vida que habían planeado juntos. El apartamento que compartían estaba lleno de recuerdos dolorosos, fotografías sonrientes, regalos de aniversario, planes de luna de miel que nunca se realizarían. Cada objeto le recordaba lo ciega que había estado ante las señales de la infidelidad de Roberto. Fue su hermana mayor, Patricia, quien finalmente la confrontó sobre su estado emocional. Una tarde lluviosa, mientras Sofía permanecía en cama sin energía para levantarse, Patricia irrumpió en su habitación con determinación. Le explicó que había estado investigando discretamente sobre Roberto y que había descubierto información perturbadora que cambiaría todo lo que Sofía creía saber sobre su exprometido. Patricia había contactado a algunos conocidos en común y había descubierto que la infidelidad de Roberto no era un caso aislado. Aparentemente, tenía un patrón de comportamiento que se repetía desde hace años. Había estado involucrado sentimentalmente con al menos otras 3 mujeres durante su relación con Sofía, todas ellas mantenidas en secreto y engañadas de la misma manera. Lo más impactante era que una de estas mujeres había sido su compañera de trabajo, alguien que Sofía conocía personalmente y en quien había confiado. Esta revelación fue como recibir una segunda bofetada en el rostro. Sofía se dio cuenta de que no había sido simplemente víctima de un error o una debilidad momentánea de Roberto, sino de un plan calculado y cruel. Él había construido una red de mentiras tan elaborada que había logrado mantener múltiples relaciones simultáneas sin que ninguna de las mujeres involucradas sospechara la verdad completa. Mientras procesaba esta información devastadora, Sofía comenzó a recordar detalles que anteriormente había ignorado o justificado. Las llamadas telefónicas extrañas que Roberto respondía en privado, las excusas frecuentes para trabajar hasta tarde, los viajes de negocios que parecían demasiado frecuentes, y las ocasiones en que su teléfono estaba siempre boca abajo cuando estaban juntos. Todas estas señales habían estado ahí, pero ella había elegido confiar ciegamente en lugar de cuestionar su comportamiento. La rabia comenzó a reemplazar lentamente a la tristeza. Sofía se dio cuenta de que había sido manipulada sistemáticamente por alguien que se había aprovechado de su amor y su confianza. Roberto no solo había destruido sus sueños de matrimonio, sino que había jugado con sus emociones durante años, convirtiéndola en una marioneta en su juego cruel de engaños múltiples. Patricia le contó que durante su investigación había encontrado algo aún más perturbador. Roberto había estado planeando la cancelación de la boda desde semanas antes del evento, pero había decidido esperar hasta el último momento para crear el máximo impacto emocional. Había calculado fríamente que la humillación pública sería más efectiva para liberarse de Sofía que una ruptura privada y civilizada. Esta revelación despertó algo profundo dentro de Sofía que había estado dormido durante mucho tiempo. Se dio cuenta de que había sido víctima no solo de una traición amorosa, sino de un abuso psicológico sistemático diseñado para destruir su autoestima y su confianza en sí misma. Roberto había manipulado cada aspecto de su relación para mantenerla dependiente emocionalmente de él, mientras él vivía una vida completamente diferente en las sombras. Los siguientes días estuvieron llenos de una energía nueva y diferente. Sofía comenzó a investigar por su cuenta, contactando discretamente a las otras mujeres que habían sido víctimas de Roberto. Lo que descubrió la dejó sin aliento. Cada una de ellas tenía una historia similar de manipulación, mentiras y promesas rotas. Todas habían sido seleccionadas cuidadosamente por Roberto por sus cualidades específicas, mujeres exitosas, independientes, pero con una tendencia a confiar profundamente en sus parejas. Sintiera como la única en el mundo cuando hablaba con ella. Le contaba historias de los edificios que quería construir, de las ciudades que soñaba diseñar, y Valentina se perdía en esas visiones de un futuro brillante que él pintaba con palabras. Durante 2 años y medio, fueron la pareja dorada del campus. Todos los conocían, todos los admiraban. Diego era el presidente del consejo estudiantil, Valentina la mejor estudiante de su carrera. Juntos parecían invencibles, como si el destino mismo los hubiera puesto en el mismo camino para crear algo hermoso e imparable. Pero las señales de advertencia estuvieron ahí desde el principio, aunque Valentina eligió ignorarlas. La forma en que Diego coqueteaba con otras mujeres, siempre justificándolo como solo ser amigable.
Las llamadas telefónicas que recibía tarde en la noche y que lo hacían salir del cuarto con excusas vagas. Los fines de semana, cuando desaparecía por horas, diciendo que tenía proyectos universitarios que completar. Su hermana menor, Sofía, había sido la primera en plantear dudas. Hay algo en el que no me gusta, le había dicho una tarde mientras tomaban té en la cocina de la casa familiar. La forma en que te mira cuando piensa que nadie lo ve. Como si fueras un trofeo que ha ganado, no una persona que ama. Valentina había defendido a Diego con la ferocidad de alguien que está tratando de convencerse a sí misma tanto como a los demás. Solo está celosa porque nunca has tenido una relación seria, había respondido, palabras que ahora la quemaban por dentro como ácido. Sofía había guardado silencio después de eso, pero la preocupación nunca había desaparecido de sus ojos. La propuesta de matrimonio había llegado durante su último año universitario, en un restaurante elegante donde Diego había reservado la mesa junto a la ventana. Se había arrodillado frente a todos los comensales, con un anillo que brillaba bajo las luces tenues, y había pronunciado las palabras que ella había soñado escuchar durante meses. Valentina, mi amor, no puedo imaginar mi vida sin ti. ¿Te casarías conmigo? Él se había salido de sus labios antes de que pudiera procesarlo completamente. Los aplausos de los extraños, las felicitaciones, las fotos que inmediatamente subieron a las redes sociales. Todo había parecido perfecto, como una escena de película romántica diseñada para ser recordada para siempre. Los preparativos de la boda habían comenzado inmediatamente. Valentina se había sumergido en cada detalle con la dedicación de alguien que está construyendo no solo un evento, sino un futuro completo. Pasó meses eligiendo flores, probando vestidos, degustando pasteles, coordinando con vendedores y enviando invitaciones. Diego participaba cuando era necesario, pero siempre parecía distraído, como si su mente estuviera en otro lugar. Estás muy estresado con los exámenes finales, se decía Valentina cada vez que él llegaba tarde a una cita con el fotógrafo o se olvidaba de aprobar el menú del catering. Después de la graduación todo será más fácil. Pero incluso mientras se repetía estas excusas, una pequeña voz en el fondo de su mente susurraba dudas que ella se negaba a escuchar. La primera vez que vio a Diego con Sofía de manera sospechosa fue 2 meses antes de la boda. Había llegado temprano a la casa para mostrarle las invitaciones impresas cuando los encontró en el jardín trasero, hablando en voz baja con las cabezas muy juntas. Se separaron rápidamente cuando la vieron, pero algo en la forma en que evitaron su mirada le provocó un nudo en el estómago. ¿De qué hablaban?, había preguntado con una sonrisa forzada, tratando de sonar casual. Sofía había murmurado algo sobre ayudar a Diego con una sorpresa para la boda, y él había asentido demasiado rápido, demasiado ansioso por cambiar de tema. Esa noche, Valentina se quedó despierta hasta muy tarde, dando vueltas en la cama mientras trataba de sacudirse la sensación de que algo no estaba bien. Las semanas siguientes trajeron más momentos extraños. Conversaciones que se detenían abruptamente cuando ella entraba en una habitación. Miradas que duraban demasiado tiempo. Sofía que de repente tenía excusas para no participar en los preparativos finales de la boda, alegando estar ocupada con sus propios estudios. La noche antes de la boda, Valentina había encontrado a Diego en el balcón de su apartamento, mirando las estrellas con una expresión que nunca le había visto antes. Parecía perdido, casi asustado, como un niño que se ha dado cuenta de que está en problemas más grandes de los que puede manejar. ¿Tienes dudas?, le había preguntado, sentándose junto a él en el frío suelo de concreto. Por un momento, había pensado que él iba a confesarle todo, que iba a hablar honestamente sobre lo que fuera que lo estuviera torturando por dentro. Diego la había mirado entonces con esos ojos que una vez la habían hecho sentir como la mujer más afortunada del mundo. Solo nervios, había dicho finalmente. Mañana será perfecto, ya lo verás. La había besado con una intensidad desesperada, como si estuviera tratando de convencerse a sí mismo tanto como a ella. Pero perfecto era exactamente lo que no había sido. Y ahora, parada en su vestido de novia arruinado en medio de su habitación, Valentina entendía que todas esas señales, todas esas dudas que había enterrado, habían estado tratando de prepararla para este momento. El problema era que nada podría haberla preparado realmente para la traición que había descubierto. Los días después de la humillación en el altar, pasaron como una neblina espesa. Valentina se encerró en su habitación, ignorando las llamadas telefónicas, los mensajes de texto y los golpes suaves en su puerta de familiares preocupados. Su madre le dejaba platos de comida que se enfriaban sin tocar, mientras su padre paseaba por los pasillos como un león enjaulado, murmurando amenazas contra Diego que hacían temblar las paredes. Pero fue Sofía quien finalmente rompió el silencio. 3 días después del desastre, entró a la habitación sin pedir permiso, con los ojos rojos y las manos temblando como hojas en una tormenta. Se quedó parada en el umbral, incapaz de dar un paso más, como si el peso de su culpa la hubiera clavado al suelo.
Valentina, susurró con una voz tan quebrada que apenas se podía escuchar. Tengo que contarte algo. Tengo que decirte la verdad sobre todo. Valentina levantó la mirada por primera vez en días. Sus ojos, que una vez habían brillado con esperanza y amor, ahora eran como pozos vacíos que reflejaban una frialdad que helaba la sangre. Ya sé la verdad, Sofía. La pregunta es, ¿desde cuándo? Las palabras cayeron entre ellas como cristales rotos. Sofía se desplomó en el suelo, las lágrimas corriendo por sus mejillas como ríos desbordados. 6. En lugar de negar las acusaciones o mostrar arrepentimiento, Roberto la miró con frialdad y le dijo que había estado esperando el momento adecuado para terminar la relación, pero que las cosas se habían complicado demasiado con todos los preparativos de la boda. Confesó que llevaba meses sintiéndose atrapado y que la otra mujer representaba lo que realmente quería en su vida. Sus palabras fueron como cuchillos afilados, cortando profundamente en el alma de Sofía. Lo que sucedió después fue aún más humillante. Roberto no tuvo el valor de enfrentar a los invitados y explicar la situación. Simplemente desapareció, dejando a Sofía sola para lidiar con las consecuencias de su traición. Ella tuvo que encontrar la fuerza para salir de la habitación nupcial, caminar hasta el altar donde todos la esperaban con sonrisas expectantes, y anunciar que no habría boda. El silencio que siguió a su anuncio fue ensordecedor. Los murmullos comenzaron a extenderse por todo el salón como ondas en un estanque, y Sofía pudo sentir las miradas de lástima y curiosidad clavándose en ella como dagas invisibles. Algunos invitados parecían confundidos, otros mostraban compasión genuina, pero todos fueron testigos de lo que se convertiría en el momento más humillante de su vida. Esa noche, mientras el salón se vaciaba lentamente y los restos de lo que debería haber sido su recepción de bodas quedaban abandonados, Sofía tomó una decisión que cambiaría su destino para siempre. No permitiría que esta traición la definiera o la destruyera. En medio del dolor más profundo que había experimentado jamás, encontró una chispa de determinación que la sorprendió incluso a ella misma. Pero lo que Sofía no sabía en ese momento era que esta humillación pública sería solo el catalizador de una transformación extraordinaria que la llevaría a descubrir una fuerza interior que nunca supo que poseía, y que su historia estaba lejos de terminar. Los días que siguieron a la humillación pública se convirtieron en una pesadilla interminable para Sofía. Cada mañana despertaba esperando que todo hubiera sido un sueño terrible, pero la realidad la golpeaba con fuerza renovada. Su teléfono no dejaba de sonar con llamadas de familiares preocupados, amigos curiosos y conocidos que fingían compasión mientras buscaban detalles jugosos del escándalo. Las redes sociales se habían convertido en su peor enemigo, con fotografías de la boda cancelada circulando como fuego salvaje. La historia de su humillación había llegado hasta los rincones más inesperados de su ciudad. En el supermercado, las cajeras susurraban cuando la veían pasar. En su trabajo como diseñadora gráfica, los colegas evitaban el contacto visual directo, como si la traición fuera contagiosa. Incluso su jefe, quien siempre había sido comprensivo, comenzó a mostrar signos de incomodidad cuando ella entraba a las reuniones. La vergüenza la seguía como una sombra constante, recordándole a cada momento lo que había perdido. Durante las primeras semanas, Sofía intentó mantener una apariencia de normalidad, pero por dentro se sentía completamente vacía. Había perdido no solo a su prometido, sino también la vida que habían planeado juntos. El apartamento que compartían estaba lleno de recuerdos dolorosos, fotografías sonrientes, regalos de aniversario, planes de luna de miel que nunca se realizarían. Cada objeto le recordaba lo ciega que había estado ante las señales de la infidelidad de Roberto. Fue su hermana mayor, Patricia, quien finalmente la confrontó sobre su estado emocional. Una tarde lluviosa, mientras Sofía permanecía en cama sin energía para levantarse, Patricia irrumpió en su habitación con determinación. Le explicó que había estado investigando discretamente sobre Roberto y que había descubierto información perturbadora que cambiaría todo lo que Sofía creía saber sobre su exprometido. Patricia había contactado a algunos conocidos en común y había descubierto que la infidelidad de Roberto no era un caso aislado. Aparentemente, tenía un patrón de comportamiento que se repetía desde hace años. Había estado involucrado sentimentalmente con al menos otras 3 mujeres durante su relación con Sofía, todas ellas mantenidas en secreto y engañadas de la misma manera. Lo más impactante era que una de estas mujeres había sido su compañera de trabajo, alguien que Sofía conocía personalmente y en quien había confiado. Esta revelación fue como recibir una segunda bofetada en el rostro. Sofía se dio cuenta de que no había sido simplemente víctima de un error o una debilidad momentánea de Roberto, sino de un plan calculado y cruel. Él había construido una red de mentiras tan elaborada que había logrado mantener múltiples relaciones simultáneas sin que ninguna de las mujeres involucradas sospechara la verdad completa. Mientras procesaba esta información devastadora, Sofía comenzó a recordar detalles que anteriormente había ignorado o justificado.
Las llamadas telefónicas extrañas que Roberto respondía en privado, las excusas frecuentes para trabajar hasta tarde, los viajes de negocios que parecían demasiado frecuentes, y las ocasiones en que su teléfono estaba siempre boca abajo cuando estaban juntos. Todas estas señales habían estado ahí, pero ella había elegido confiar. Todas habían sido seleccionadas cuidadosamente por Roberto por sus cualidades específicas, mujeres exitosas, independientes, pero con una tendencia a confiar profundamente en sus parejas. Una de estas mujeres, una abogada llamada Carmen, había logrado reunir evidencia considerable sobre las actividades fraudulentas de Roberto. Aparentemente, sus engaños no se limitaban solo al ámbito romántico. También había estado involucrado en negocios cuestionables, utilizando las conexiones y recursos de sus novias para beneficio personal sin su conocimiento. Carmen había descubierto que Roberto había usado el nombre y la información personal de Sofía para abrir cuentas bancarias y solicitar préstamos sin su autorización. Esta información cambió completamente la perspectiva de Sofía sobre su situación. Ya no se trataba simplemente de una mujer traicionada por su prometido infiel. Ahora se daba cuenta de que había sido víctima de un criminal que había usado su amor como herramienta para cometer fraudes financieros. La humillación de la boda cancelada palideció en comparación con la magnitud del engaño que había estado viviendo durante años. Con esta nueva información, Sofía comenzó a sentir algo que no había experimentado en semanas: poder. Por primera vez desde la cancelación de su boda, tenía control sobre la situación. Sabía exactamente qué hacer y cómo proceder, pero también sabía que necesitaría ser extremadamente cuidadosa y estratégica en sus próximos movimientos. Mientras la lluvia golpeaba contra la ventana de su apartamento esa noche, Sofía tomó una decisión que marcaría el inicio de su transformación. No se conformaría con ser una víctima silenciosa. Roberto había subestimado gravemente a la mujer que había elegido para humillar, y pronto descubriría que su plan perfecto tenía fallas fatales que él jamás había considerado. El plan de Sofía comenzó a tomar forma durante las siguientes semanas. Trabajando en secreto con Carmen y las otras víctimas de Roberto, formaron una alianza silenciosa que él nunca vio venir. Cada mujer tenía habilidades específicas que contribuirían al plan maestro. Carmen proporcionaba el conocimiento legal necesario, otra víctima llamada Isabella tenía conexiones en el mundo financiero, y Sofía misma tenía acceso a información tecnológica a través de sus contactos en el diseño digital. La primera fase de su venganza fue la más arriesgada. Sofía necesitaba recuperar evidencia física que Roberto guardaba en su apartamento, documentos que probaran sus actividades fraudulentas y su patrón de manipulación con múltiples mujeres. Sabía que él guardaba un archivo secreto en su computadora personal, protegido por contraseñas que solo ella conocía gracias a los años de convivencia. El problema era que Roberto había cambiado las cerraduras después de la boda cancelada, convencido de que Sofía nunca se atrevería a enfrentarlo directamente. Sin embargo, Sofía había guardado un as bajo la manga que Roberto jamás consideró. Durante los preparativos de la boda, él había dado una llave de su oficina para que pudiera dejar algunos documentos relacionados con la luna de miel que habían planeado. Esa llave seguía en su poder, y Sofía sabía que Roberto trabajaba hasta muy tarde los viernes, momento perfecto para ejecutar la primera parte de su plan. El viernes por la noche, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos, Sofía se dirigió al edificio de oficinas donde trabajaba Roberto. El guardia de seguridad la conocía de las veces que había visitado a su exprometido, así que no sospechó nada cuando ella mencionó que venía a recoger algunos documentos personales que había olvidado. Una vez dentro de la oficina, Sofía actuó con la precisión de una cirujana, copiando archivos específicos que Carmen le había indicado que buscar. Lo que encontró superó todas sus expectativas. Roberto no solo había estado engañando a múltiples mujeres, sino que había estado usando sus identidades para crear una red compleja de fraudes financieros que se extendía por varios años. Había falsificado firmas, creado cuentas bancarias fantasma y hasta había solicitado préstamos usando las propiedades de sus víctimas como garantía sin su conocimiento. El alcance de sus crímenes era mucho mayor de lo que cualquiera de ellas había imaginado. Mientras copiaba los archivos, Sofía escuchó pasos en el pasillo. Su sangre se heló cuando reconoció la voz de Roberto hablando por teléfono con alguien. Había regresado a la oficina mucho antes de lo esperado. Con las manos temblorosas, Sofía terminó de copiar los últimos archivos y se escondió detrás del escritorio, rezando para que Roberto no decidiera entrar a su oficina esa noche. La conversación telefónica de Roberto era escalofriante. Estaba hablando con alguien sobre una nueva víctima potencial, una mujer joven llamada Gabriela que acababa de conocer en un café. Roberto describía con frialdad calculadora cómo planeaba seducirla y usar su trabajo en una empresa de seguros para acceder a información confidencial de clientes. Sofía se dio cuenta de que había llegado justo a tiempo para evitar que otra mujer inocente cayera en las garras de este depredador.
Después de lo que parecieron horas eternamente largas, Roberto finalmente se fue del edificio. Sofía esperó otros 30 minutos antes de salir de su escondite, con el corazón aún latiendo violentamente. Había obtenido la evidencia que necesitaba, pero ahora sabía que tenía que actuar rápidamente antes de que Roberto se diera cuenta de que alguien había estado en su oficina. La segunda fase del plan requería una coordinación perfecta entre todas las víctimas. Carmen había estado trabajando discretamente con un fiscal de distrito que se especializaba en casos de fraude financiero. Sin embargo, presentar las pruebas legalmente requería seguir procedimientos específicos que no podían ser comprometidos por métodos cuestionables de obtención de evidencia. Sofía se encontraba en una posición delicada. Tenía la evidencia necesaria para exponer a Roberto, pero había sido obtenida de manera que podría invalidar el caso legal. Fue entonces cuando Isabella propuso una solución brillante. Su trabajo en el sector financiero le había dado acceso a sistemas de monitoreo de transacciones sospechosas. Si podían demostrar que las actividades fraudulentas de Roberto habían activado alertas automáticas en el sistema bancario, podrían justificar una investigación oficial que llevaría a descubrir legalmente la misma evidencia que Sofía había encontrado. El plan se puso en marcha con la precisión de un reloj suizo. Isabella presentó un reporte anónimo sobre transacciones sospechosas relacionadas con las cuentas que Roberto había creado usando identidades falsas. Carmen se aseguró de que el reporte llegara al fiscal correcto, quien inició una investigación preliminar. Mientras tanto, Sofía se preparaba para la parte más arriesgada de todo el plan, confrontar directamente a Roberto antes de que fuera arrestado. Sofía sabía que necesitaba grabar una confesión de Roberto que no pudiera ser cuestionada legalmente. Había preparado meticulosamente cada palabra que le diría, cada pregunta que le haría para lograr que él admitiera sus crímenes sin sospechar que estaba siendo grabado. El encuentro estaba programado para el sábado siguiente en un café público, donde Sofía le había dicho que quería tener una conversación civilizada sobre la división de sus pertenencias. La noche antes del encuentro, Sofía apenas pudo dormir. Repasó una y otra vez cada detalle del plan, cada posible reacción de Roberto, cada contingencia que habían preparado. Sabía que tenía una sola oportunidad para hacer esto correctamente. Si Roberto sospechaba algo, podría destruir evidencia o desaparecer antes de que las autoridades pudieran actuar. Mientras se preparaba esa mañana, Sofía se miró en el espejo y vio a una mujer completamente diferente de la que había sido humillada en el altar hace apenas unos meses. Sus ojos brillaban con determinación, su postura irradiaba confianza, y por primera vez en mucho tiempo, se sentía completamente en control de su destino. El momento de la verdad había llegado. En pocas horas, Sofía se encontraría cara a cara con el hombre que había destruido su vida, pero esta vez sería ella quien tendría todas las cartas en la mano. Roberto estaba a punto de descubrir que la mujer que había subestimado era mucho más fuerte y peligrosa de lo que jamás había imaginado. El café estaba lleno de gente cuando Sofía llegó exactamente a las 3 de la tarde. Había elegido una mesa estratégica cerca de la ventana, donde la luz natural iluminaría perfectamente su rostro para la grabación secreta que llevaba oculta en su bolso. Roberto llegó 10 minutos tarde, como siempre había sido su costumbre, luciendo la misma sonrisa arrogante que antes la había enamorado y que ahora le causaba náuseas. Durante los primeros minutos de conversación, todo procedía según el plan. Sofía logró que Roberto se sintiera cómodo hablando sobre sus actividades recientes, fingiendo una curiosidad casual sobre su nueva vida. Él parecía disfrutar enormemente de la oportunidad de presumir ante ella, describiendo con detalle su nueva relación y sus proyectos laborales, sin sospechar que cada palabra estaba siendo cuidadosamente grabada. Sin embargo, justo cuando Sofía comenzó a dirigir la conversación hacia temas más comprometedores, Roberto recibió una llamada telefónica que cambió completamente su expresión. Su rostro se puso pálido mientras escuchaba a la persona del otro lado de la línea, y Sofía pudo notar cómo sus manos comenzaron a temblar ligeramente. Cuando terminó la llamada, Roberto la miró con una expresión que ella nunca había visto antes, puro terror. La llamada había sido de su jefe, informándole que una investigación federal había comenzado esa misma mañana sobre irregularidades en las cuentas de varios clientes de la empresa donde trabajaba. Roberto se dio cuenta inmediatamente de que alguien había descubierto sus actividades fraudulentas, pero lo que más lo aterrorizaba era que no tenía idea de cómo habían llegado las autoridades hasta él tan rápidamente. Sofía mantuvo una expresión de falsa preocupación mientras Roberto le contaba sobre la investigación, fingiendo sorpresa y ofreciéndole su apoyo. Por dentro, sentía una satisfacción inmensa al ver cómo el hombre que la había humillado públicamente ahora experimentaba el mismo terror y desesperación que ella había sentido el día de su boda cancelada. Sin embargo, lo que Roberto le dijo a continuación la dejó completamente helada. En un momento de pánico y desesperación, Roberto confesó que había estado trabajando para una organización criminal mucho más grande de lo que Sofía o cualquiera de las otras víctimas habían imaginado.
Sus actividades fraudulentas no eran operaciones independientes, sino parte de una red internacional de lavado de dinero que utilizaba romances falsos como método principal para acceder a cuentas bancarias e identidades limpias. Roberto le explicó que había sido reclutado años atrás por esta organización debido a su habilidad natural para manipular mujeres y ganar su confianza. Cada una de sus relaciones había sido cuidadosamente orquestada por sus superiores, quienes seleccionaban a las víctimas potenciales basándose en su estabilidad financiera y su acceso a información valiosa. Sofía se dio cuenta horrorizada de que su relación completa había sido una mentira desde el primer día que se conocieron. La revelación más escalofriante llegó cuando Roberto le contó que la organización ya sabía sobre la investigación federal y que habían comenzado a eliminar evidencia y testigos potenciales. Le explicó con voz temblorosa que varias de las mujeres que habían sido víctimas de otros operarios de la red habían sufrido accidentes misteriosos en las últimas semanas. Roberto estaba convencido de que él sería el siguiente en la lista si no lograba escapar del país inmediatamente. Sofía sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. No solo había estado viviendo una mentira durante años, sino que ahora se encontraba involucrada en algo mucho más peligroso de lo que jamás había imaginado. La venganza que había planeado cuidadosamente contra un simple estafador romántico se había convertido en una situación que ponía en riesgo su vida y la de todas las mujeres que habían decidido denunciar a Roberto. En un momento de pánico desesperado, Roberto le suplicó a Sofía que huyera con él del país esa misma noche. Le prometió que tenía dinero suficiente escondido para ambos y que podrían comenzar una nueva vida en algún lugar donde la organización no pudiera encontrarlos. Por un momento, Sofía se sintió tentada por la posibilidad de escapar de toda esta pesadilla, pero luego recordó todo el dolor que Roberto le había causado y se dio cuenta de que él solo la estaba usando una vez más para salvar su propia vida.